He venido a pasar el día al Parque Nacional de Sierra Nevada. ¿Sabéis dónde está? ¿Conocéis este ecosistema? Quedaros en el vídeo y aprended un poco más. Como en todos los vídeos, lo primero es ver qué vamos a aprender hoy. Primero hablaremos sobre el ecosistema, cómo se define, los componentes y sus características, los tipos de ecosistemas que podemos encontrar, las relaciones entre los organismos, sus adaptaciones, las causas de los desequilibrios en los distintos ecosistemas. A lo largo de los anteriores vídeos hemos aprendido sobre los distintos componentes que forman parte de nuestro planeta, pero aún nos falta relacionarlo todo. Para ello veremos las características y comportamientos de los ecosistemas. La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas, sus componentes y relaciones, y a los especialistas que estudian esto se les denomina ecólogos. Uno de los padres de la ecología es Ramón Margalef. Este da una compleja definición a los ecosistemas, pero nosotros podremos resumirlo como la unión entre el biotopo y la biocenosis. ¿Qué son cada uno de estos conceptos? Empezaremos por el biotopo. Se define el biotopo como el componente abiótico del ecosistema. Recordemos que siempre que pongamos a delante de una palabra significará no. Por tanto, se trata de los factores ambientales que condicionan la vida en los ecosistemas, es decir, el suelo, el aire o el agua, así como cada una de las características y variables que definen a estos sistemas, y las especies que habitan en los distintos ecosistemas se adaptarán a estas variables. Veremos un ejemplo. Aquí tenemos una imagen de la desembocadura del río Guadalhorce, en Málaga. A simple vista, en este ecosistema podemos ver el mar, el río y una serie de lagunas. El agua en estas lagunas es salobre, mezcla del agua dulce del río y salada del mar. Ante esta condición, no todos los seres vivos podrían vivir, de ahí que se adapten al medio. Las plantas se adaptan a tener más sal de la cuenta, apareciendo especies únicas, como ocurre con Salicornia y Sarcoconia. A estas plantas las denominamos halófitas. Por su parte, algunos animales también se han adaptado, como ocurre con las artemias salinas. Estas, a su vez, servirán de alimento para una gran cantidad de aves, de ahí que este precioso paisaje esté protegido en Andalucía como paraje natural por la gran diversidad de especies que podemos encontrar. Y tras analizar este maravilloso enclave, ahora es mucho más fácil relacionar qué es la biocenosis, la cual corresponde a todos los seres vivos que habitan en un ecosistema, así como las relaciones que tengan. Estas relaciones pueden ser entre individuos de una misma especie, relaciones intraespecíficas, o en individuos de otra especie, relaciones interespecíficas. Para comprender este concepto es imprescindible conocer los de cadena trófica, red trófica y pirámide trófica. Tal vez os suenen, vamos a refrescarlos con un ejemplo. Si recordamos todos los temas que hemos visto hasta el momento y os pregunto cuáles serían los organismos imprescindibles para la vida en el planeta, y no. Sabríais que responder y no. Ya sabéis que los humanos ni muchísimo menos. Cuando hablamos de la evolución de nuestro planeta, detallamos como momento clave la aparición de los organismos fotosintéticos. Por tanto, ellos son los primeros eslabones de nuestra cadena trófica. Se denominan productores. Y seguimos. Hay una serie de organismos que se alimentan de estos productores, herbívoros y omnívoros. A estos les llamamos consumidores primarios. A su vez, estos pueden ser comidos por otros organismos, carnívoros u omnívoros. Los denominaremos consumidores secundarios e incluso podríamos encontrar consumidores terciarios y cuaternarios. En íntima relación en esta cadena están los descomponedores, encargados de eliminar sustancias de desecho orgánicas como las heces o los restos de los cuerpos de animales fallecidos, en materia inorgánica que los productores puedan volver a usar. Y así de fácil hemos construido una cadena trófica, la distinción de los distintos niveles tróficos. Entonces, ¿qué es una red trófica? Recordemos cuando definimos la biocenosis que dijimos que la componían los organismos y las relaciones entre ellos. Pues bien, hay veces, muchas, que en la cadena no puede sustentarse sola. Por ejemplo, cuando hay menos consumidores primarios que secundarios. En estos casos se producen uniones de relación con otras cadenas. Muchas uniones formarán la denominada red trófica. Y por último, si tenemos una red muy compleja, ¿cómo nos aclaramos? Pues bien, para eso usamos las pirámides tróficas, las cuales organizan los ecosistemas en escalones.
pudiendo encontrar 3 tipos de pirámides: de población, de biomasa o de energía. Y ya tenemos los conceptos claves para comprender cómo funciona un ecosistema. Recordamos, tendremos una parte abiótica o biotopo compuesto por la luz, la humedad, la temperatura, la salinidad, es decir, las condiciones del medio en el que se desarrolla el ecosistema. Y una parte biótica o biocenosis, donde incluimos a las distintas especies de seres vivos, las cuales tienen una función en el ecosistema y que se relacionan entre organismos de su misma especie, o que estas son las relaciones intraespecíficas, como la familia, la sociedad o la territorialidad, y relaciones entre especies distintas, las interespecíficas, pudiendo ser positivas, negativas o neutrales, como por ejemplo el mutualismo, la competencia o la depredación. Con todos los conocimientos que ya tenemos, casi solo podríais, observando el medio que os rodea, descubrir cómo se clasifican los ecosistemas. En efecto, la gran clasificación sería entre ecosistemas acuáticos, ya sean de agua dulce, salobre o salada, terrestres, dentro de los cuales tenemos una enorme diversidad, dependiendo de las características del biotopo y la biocenosis. Pero como siempre, los equilibrios en los ecosistemas son complejos. A veces, en muy contadas ocasiones, se producen desequilibrios por orígenes naturales, como ocurre con los terremotos, los volcanes o los tsunamis. En otros muchos casos, el origen es antrópico, es decir, la acción del ser humano. El cambiar las condiciones de un ecosistema, por ejemplo, vertir sustancias tóxicas o construir una carretera, hace que el hábitat natural se deteriore y con ello el ecosistema. Ante esto, a las especies que habitan en el ecosistema pueden ocurrirle dos cosas. La primera, si el efecto es leve y la especie tiene la capacidad, es la adaptación a este nuevo ecosistema. En la segunda opción, tristemente, cuando la especie no puede adaptarse, se producirá la extinción paulatina de la especie, que si se extiende a grandes distancias puede producir una extinción masiva de la misma. Por eso, en España se ha creado un libro rojo de las especies protegidas, donde se caracterizan a las especies en peligro, vulnerables o no amenazadas. De igual modo, esta conciencia se ha extendido a nivel mundial, creándose una serie de medidas de prevención y protección de los ecosistemas y las especies. Así, por ejemplo, en España se han creado distintas categorías de protección de ecosistemas, dependiendo de los singulares que sean. A nivel mundial hay normativas de protección de espacios, se han creado campañas de concienciación medioambiental y se invierte algo de capital en investigaciones para frenar la desertización y extinción de especies. Pero aún hay mucho que avanzar. Quizá tú podrías ser un futuro biólogo, ambientólogo, químico o científico en general que ayude a hacer de nuestro planeta un ecosistema en equilibrio para todos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.